El mago, el maestro y el ratón. Ese es el título, reconozco un poco extraño, o tal vez puede parecer un poco extraño, de la reflexión que quiero compartir con ustedes hoy. Y la historia que voy a compartir con ustedes, que se relaciona con este título, ocurrió en la década de 1960. Corrían los años de la década de 1960 y en la categoría más popular del automovilismo argentino, el turismo carretera, estaba pasando por una época de transición, ya que las famosas cupecitas de la década del 30 y la década del 40 estaban en el proceso de jubilarse y dando paso a los nuevos autos que ya no tenían un chasis, sino tenían una carrocería autoportante o, como comúnmente se los llama, tenían un compacto. En medio de esa transición aparece el mago. ¿Quién es el mago? No es otro que Oreste Berta, ingeniero de la ciudad de Altagracia, Córdoba, que comenzó a experimentar con un auto muy pequeño. Algunos de ustedes tal vez lo conozcan, un Renault Gordini, ¿sí? Así como lo ven, este pequeño auto, este Renault Gordini, preparado por Oreste Berta, que le decían el mago porque justamente tenía la capacidad de hacer magia, entre comillas, y poder sacarle a vehículos pequeños o a los diferentes motores, prepararlos y sacarle una gran potencia. Y el mago presentó a este pequeño auto que competía con los poderosos Ford F100 V8 y los Chevrolet 230 de 7 bancadas. Los fierreros van a entender todo esto y si no lo pueden googlear. Y la sorpresa es que justamente el 13 de marzo de 1966 se disputa una carrera en lo que hoy es el Autódromo de los Hermanos Gálvez, y este pequeño autito, ¿sí?, que parecía un ratoncito, logró imponerse sobre los grandes y poderosos motores que normalmente competían en turismo carretera. Un periodista, ¿sí?, de una revista automovilística denominó a este pequeño auto el ratón escandaloso. ¿Y quién era el maestro? Bueno, el maestro no era otro que Copello, Eduardo Copello, un verdadero maestro al volante de este auto, que lograba con su destreza sacarle lo máximo. Bueno, imagínense que esto fue una crónica que resonó mucho, que tuvo mucha repercusión en los medios, y bueno, no tardaron las autoridades en acomodar el reglamento de tal manera que el ratón escandaloso ya no podía ser competitivo en esta gran categoría. Pero quedó una anécdota y quedaron muchas lecciones para aprender, y yo diría que a veces las victorias vienen en envase pequeño. El mundo está lleno de proezas hechas o protagonizadas por personas que no tenían la capacidad de hacerla. Está llena de proezas de personas o entidades que eran muy débiles, muy pequeñas, y que se impusieron a grandes, ¿no?, a grandes capitales, a grandes escuderías, a los grandes de la tierra, ¿no?, y que lograron imponerse y ganar victorias aunque no estaban capacitados y aunque no eran los favoritos. Y el mundo reconoce esto y son, digamos, quedan plasmadas en la historia estas historias. Pero yo, al leer la historia del ratón escandaloso del mago Oreste Berta, no pude menos que acordarme o recordar la historia de David y Goliat. De hecho, la Biblia tiene muchas historias de estas características: pocos venciendo a muchos, pequeños venciendo a gigantes, personas no preparadas de alguna manera venciendo a personas preparadas, porque en los caminos de Dios la lógica humana no siempre funciona, no siempre se cumple. De la historia de David y Goliat, que vos la conocés y no hace falta que yo la tenga que repetir, la vas a encontrar ahí en 1 Samuel capítulo 17,
De la historia de David y Goliat yo aprendo por lo menos dos cosas. En realidad hay muchísimas lecciones, pero yo quiero destacar dos cosas. Una de las cosas que quiero destacar, uno de los puntos que quiero destacar, es que Dios no necesita multitudes para alcanzar la victoria. Y para que vean que no solamente esto lo vemos en la historia de David y Goliat, voy a citar otro caso que se encuentra en 1 Samuel capítulo 6. Y el texto dice así. Entonces Jonatán le dijo a su escudero, ven, vamos a pasar a la guarnición de estos incircuncisos y espero que el Señor nos ayude. Para él no es difícil vencer al enemigo con muchos hombres o con pocos. Vemos en el caso de Jonatán, y no sé si te acordás de la historia, pero él estaba con su escudero y dijeron, bueno, vamos a pasar, como dice el pasaje, y finalmente se cruzaron, ¿sí? Y comenzaron a luchar con diferentes soldados que estaban haciendo guardia en la frontera, en los límites, en el campamento filisteo, y armaron un verdadero alboroto y terminaron siendo instrumentos de Dios para vencer a todo el ejército filisteo. Interesantísimo. Y hechos como esto lo vemos muchas veces en la Biblia, que Dios no necesita grandes multitudes para poder lograr la victoria, porque obviamente la victoria se logra con su poder. De hecho, Él suele preferir, y esto es una preferencia marcada en la manera en que Dios obra, suele preferir vencer con pocos, porque así la gloria no queda para el hombre, sino queda para Dios, como corresponde. Podemos ver esto en Jueces 7:2, en el caso de Gedeón, y el texto dice lo siguiente. El Señor le dijo a Gedeón, es mucha la gente que viene contigo. No quiero que vayan a sentirse orgullosos cuando derroten a los madianitas y que se pongan en mi contra y digan que se salvaron por su propia fuerza. Esta cita, este texto, este versículo, nos habla de que Dios suele preferir actuar con pocas personas e incluso personas no capacitadas. Si vuelvo al caso de David, David no estaba capacitado para pelear contra el gigante. Cuando ustedes leen el capítulo 17 ahí de 1 de Samuel, nos encontramos con que David jamás había entrenado para la guerra, nos encontramos que era muy joven, nos encontramos que su única experiencia laboral era ser pastor de oveja, y en contraste, Goliat había entrenado para ser soldado desde su juventud, tenía un escudero, ¿sí? Que iba con un escudo delante de él, y tenía la última tecnología en armamento bélico, por lo cual lo convertía en el soldado ideal. Pero Dios a veces utiliza a los no capacitados, a los menos capacitados, a los más débiles, ¿por qué no?, para lograr sus victorias, y entonces la gloria es para Dios como debe ser. Hay una cita que me encanta, que de alguna manera refleja la experiencia de la iglesia primitiva, de la iglesia que nace después de la resurrección de Cristo, que va en sintonía con este accionar de Dios, de usar a los menos capacitados o a los más débiles para poder lograr grandes victorias para su reino. La cita se encuentra en el libro La venida del Consolador de Leroy Fromm, se encuentra en la página 115, y déjenme que la voy a compartir ahora a leérselas. La oposición fue hecha añicos. Se vaciaban los templos paganos y los conversos se multiplicaban por miles. Sin dinero, los cristianos vencieron la confederación de las riquezas que los rodeaban. Sin escuela, confundieron a los entendidos rabinos. Sin poderes políticos ni sociales, probaron ser más fuertes que el Sanedrín. Desprovistos de un sacerdocio, desafiaron a los sacerdotes y su templo, y sin un soldado fueron más poderosos que las legiones de Roma. Así llegaron a plantar la cruz sobre el águila romana. Impresionante. Esta cita a mí me impresiona porque describe de manera perfecta, de manera exacta, todo lo que Dios hizo a través de un grupo que, según Hechos 1:15, eran 12 apóstoles que formaban un grupo, que eran parte de un grupo mayor de 120 discípulos. Solo con 120 personas, llenas del Espíritu Santo, sin dinero, sin capacidades, sin ventajas, sin todo lo que hoy tenemos para predicar el Evangelio, sin todas las herramientas que hoy tenemos para predicar el Evangelio, lograron trastornar, en el mejor sentido de la palabra, el mundo con el Evangelio.
impresionante. Ojalá nosotros podamos vivir esta experiencia. Pero la segunda lección o la segunda reflexión que yo puedo extraer del relato de David y Goliat es que David, aún en su juventud, y esto llama mucho la atención porque era joven, y me gusta que un joven tenga claro cómo son las cosas, pero me llama la atención también de que era el único entre muchos, tal vez entre miles, que se daba cuenta de esta gran verdad que en lo que él nos enseña a través de su ejemplo. David muestra cuál es el verdadero paradigma. El paradigma sería el modelo, ¿sí?, para obtener la victoria. Este joven, y ojalá nuestros jóvenes tuvieran esta claridad mental, esta claridad espiritual que tenía David, nos muestra cuál es el verdadero modelo o nos recuerda a nosotros, como recordó a Israel, al ejército de Israel, cuál es el verdadero modelo, el verdadero paradigma para obtener la victoria. Lo vemos en 1 Samuel 17:47 y vamos a leer el texto que dice así: Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Me gusta la frase la victoria es del Señor, y en 2 de Crónicas 20:15 hay una expresión similar que dice la batalla es de Jehová, o sea, la batalla es del Señor. Estas expresiones revelan que la victoria no es tanto por lo que yo puedo hacer, sino es que la victoria viene cuando yo tengo fe en lo que Dios puede hacer. Y en algunos casos, Dios me puede utilizar a mí o puede utilizar a la iglesia como un instrumento, solo como instrumento para que Él pueda alcanzar la victoria. Pero normalmente la victoria la obtiene Él con sus recursos y nosotros tenemos el privilegio de ser testigos de lo que Él hizo, y como testigos, ahí sí tenemos la responsabilidad, la tarea y el privilegio de poder contarles a otros todo lo que Dios hace con su poder. En definitiva, la victoria viene cuando yo tengo fe en lo que Dios puede hacer y no en lo que yo puedo hacer. Israel había perdido la fe. Al haber perdido la fe, habían cambiado el paradigma, el modelo para obtener victoria. Entonces ellos pensaban que la victoria venía por el entrenamiento, por el equipamiento bélico, por los recursos humanos que cada ejército podía tener. Y David, con total tranquilidad y con total naturalidad, les dice: la pelea no depende de lanzas, la pelea no depende del armamento. Hoy podríamos comparar el armamento con los métodos, ¿verdad? Y la pelea no depende del entrenamiento del soldado. Hoy podríamos decir que el entrenamiento son los recursos humanos que nosotros podemos tener y las capacidades que cada ser humano puede aportar a la obra del Señor. Eso tiene su lugar, eso no está prohibido, eso tiene su lugar, pero la batalla no depende de eso. La batalla depende de que el Señor esté presente, de que podamos estar consagrados y ser recipientes vacíos para ser llenos del Espíritu Santo y de esa manera ser utilizados por el Señor. La batalla depende de que Dios ya gane la victoria por anticipado y nos la regala en el momento de enfrentarla, como fue el caso de Gedeón. Dios llama a Gedeón a pelear una batalla 300 contra 132.000, pero la batalla ya estaba ganada desde antes de enfrentarse, ¿verdad? El llamamiento a Gedeón consistió en que Dios, y todo el proceso a través del cual Dios lo llevó hasta que él con 300 terminó enfrentando a una coalición de 132.000, tiene que ver, cuando ustedes ven el proceso del llamamiento y el proceso hasta el momento de la batalla, tiene que ver con convencer a Gedeón que enfrente una batalla que ya estaba ganada. O sea, todo el proceso no fue para ganar la batalla, todo el proceso fue para convencer a Gedeón y que tuviera la fe necesaria para recibir un regalo de Dios, que era la victoria que Dios ya había ganado de antemano. O sea, la pelea no se había ejecutado, la batalla todavía no se había librado, pero ya estaba ganada y Dios se la quería regalar a Gedeón porque había elegido a Gedeón como instrumento, ¿sí? Y todo lo que hace es para eso. Y a Gedeón le falta la fe, entonces Dios le demuestra de muchas maneras que él tiene que tener fe, porque Dios ya está ganado, o sea, no hay nada que discutir. Creo que esa es la dinámica del gobierno de Dios, es la dinámica, es el modelo, es el paradigma a través del cual nosotros
podemos obtener victorias. Las victorias están ganadas porque Dios libra las batallas por nosotros. Si nosotros no estamos teniendo victorias en la obra de Dios, pero también en nuestras vidas, es porque no nos apropiamos de los recursos de Dios que garantizan que podemos obtener las victorias. El problema es nuestro, no es de Dios, ¿sí? Aunque nosotros a veces le reclamamos a Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué no puedo vencer aquello? En realidad es que nosotros no estamos haciendo las cosas bien, no estamos uniendo nuestra voluntad a su voluntad, no nos estamos vaciando y entregándonos por completo para que Él pueda llenarnos con el Espíritu Santo y producir en nosotros, como dice Filipenses 4:13, tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Bien, ¿cuál es la propuesta de Dios? ¿Cuál es la propuesta de Dios? Claramente hay un versículo que resume muy bien la propuesta de Dios y es Zacarías 4:6. El texto dice así: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Nuevo Testamento está lleno de modelos o tiene, digamos, diversas maneras en que Dios ilustra cómo es la iglesia, ¿sí? Diferentes maneras en que Dios nos va a mostrar a través de un ejemplo cómo es la iglesia para que entendamos mejor el rol de la iglesia y para que entendamos mejor la función de la iglesia. Uno de esos modelos, una de esas ilustraciones a través del cual Dios nos muestra cómo es la iglesia, se encuentra en Romanos 12:5. Y en Romanos 12:5 a la iglesia se la compara con un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo. Ahora, si yo me voy a Génesis 2:7, yo veo que Dios formó un cuerpo, pero ese cuerpo estaba muerto, sin vida, hasta que el Espíritu entró en él, hasta que el aliento de vida entró en él. Como iglesia podemos ser un cuerpo, de hecho somos un cuerpo, pero si el Espíritu no está con nosotros, si el poder vivificante del Espíritu Santo no está con nosotros, somos un cuerpo muerto. Y cuando menciono esto, no puedo dejar de recordar Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, pueden leerlo después, ¿verdad?, en sus Biblias, en donde Dios compara a su pueblo, no a los paganos, ¿verdad?, a su pueblo como un valle de huesos secos, pero describe a través de una visión muy vívida a Ezequiel, describe cómo esos huesos secos pueden convertirse en cuerpos perfectamente vivos si el Espíritu de Dios está con ellos. La segunda ilustración a través del cual Dios nos muestra cómo es la iglesia se encuentra en 1 Corintios 6:19. Y este texto dice que la iglesia es como un templo. De hecho, el texto dice que nosotros somos templo o podemos ser templos del Espíritu Santo. Pero un templo sin el Espíritu Santo se convierte en un edificio. Se convierte en un edificio vacío, donde no hay vida, un edificio abandonado, lleno de telarañas, de polvo y que se está destruyendo por la falta de uso, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo marca una diferencia en si yo voy a hacer un edificio vacío, o si la iglesia va a ser un edificio vacío, o un templo lleno de vida, porque el Espíritu Santo está allí. La tercera ilustración que voy a citar se encuentra en 2 Corintios 4:7, y ahí nos dice que nosotros somos una vasija, pero para poder como vasija de barro recibir al Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, la vasija tiene que estar vacía, porque Dios no puede llenar algo que ya está lleno. Si no nos vaciamos de nosotros mismos, Dios no nos puede llenar con su presencia. Y si no estamos llenos de su presencia, entonces somos una vasija que no tiene nada bueno que ofrecer. Habrá muchos sedientos de la palabra de Dios, habrá muchos sedientos de buscar la presencia de Dios, pero si no estamos llenos del Espíritu Santo, aunque somos una vasija, no tendremos nada que ofrecer. Otra ilustración que el Nuevo Testamento tiene sobre qué es la iglesia o que de alguna manera nos ayuda a comprender cómo es la iglesia, se encuentra en 1 Pedro 2:9, en donde dice que la iglesia es un sacerdocio, ¿sí? Un sacerdocio. Pero un sacerdocio sin el Espíritu Santo tiene un ministerio que está vacío, es decir, el ministerio de un sacerdote sin el Espíritu Santo es un ministerio basado en formas y estructuras huecas. Es un ministerio, el sacerdote tenía la función de ser mediador
entre Cristo y los pecadores. Cuando Dios dice en 1 Pedro 2:9 que ahora somos sacerdotes, ¿verdad? Quiere decir que ahora yo puedo ir directamente a Dios y no necesito, mediante Cristo puedo ir directamente a Dios y no necesito de un mediador humano, ¿sí? Como en el Antiguo Testamento, en los rituales del templo del Antiguo Testamento. Pero si yo no soy un sacerdote que no está lleno del Espíritu Santo, me conformo con seguir formas huecas y estructuras vacías que no solamente hacen de mi vida una vida carente de poder, sino que no tengo que transmitir a aquellos que están buscando a Dios. Y una última ilustración, aunque hay más, de cómo Dios ilustra o nos muestra cómo es la iglesia, se encuentra en Efesios 2 del 19 al 22. Allí Dios dice que la iglesia es como un edificio, pero también como una familia. Y si la iglesia es una familia y no tiene el Espíritu Santo, entonces deja de ser una familia y en el mejor de los casos son un grupo de extraños que apenas se toleran cada vez que se reúnen a adorar a Dios. Como vemos, nosotros necesitamos desesperadamente la presencia del Espíritu Santo para que la iglesia como iglesia tenga sentido, porque si no, la iglesia no va a tener sentido. O sea, va a estar ahí, puede existir la iglesia, puede sobrevivir la iglesia sin el Espíritu Santo y puede sobrevivir la entidad, puede sobrevivir la institución con sus formas y con sus reglas, pero no tiene vida, no tiene vida. Y una iglesia sin el Espíritu Santo, una iglesia sin la vida que el Espíritu Santo puede insuflar y darle a la iglesia, es una parodia del cristianismo. Romanos 8:14 nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así es que cuando el Espíritu Santo, cuando la presencia del Espíritu Santo está con nosotros, entonces nosotros somos guiados y gobernados por el Espíritu de Dios. Pero si el Espíritu Santo no está con nosotros, aunque sigamos siendo cristianos, aunque sigamos viniendo a la iglesia todos los sábados y aunque cumplamos con todos los requisitos de la religión, nosotros invariablemente estamos siendo guiados por nuestras propias pasiones y por nuestro orgullo. O sea, no hay términos medios. O soy guiado y gobernado por el Espíritu Santo, o soy guiado y gobernado por mis propias pasiones. Y con un caso bíblico yo podría demostrarles perfectamente la idea que acabo de decir, que nosotros cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, invariablemente somos guiados por nuestras pasiones y por nuestro orgullo. Y el caso de Moisés ilustra muy bien esto. Moisés, lleno de pasión por la obra de Dios, lleno de pasión para ejecutar la obra de Dios, terminó matando al egipcio, pensando que ese era el camino a través del cual él iba a liberar a sus hermanos hebreos de la esclavitud egipcia. Sin el Espíritu Santo, pero lleno de pasión por la obra de Dios, él terminó matando al egipcio. ¿Y cuál fue el precio que pagó? Que tuvo que huir 40 años para entonces sí prepararse para la tarea. Fíjense lo que dice Patriarcas y Profetas, página 253. Había otras lecciones que Moisés había de recibir en medio de la soledad de las montañas. En la escuela de la abnegación y las durezas había de aprender a ser paciente y a temperar, es decir, apaciguar sus pasiones. A veces me preocupa cuando nosotros queremos una iglesia apasionada porque la vemos fría o la vemos que no está cumpliendo o no está teniendo la experiencia, ¿sí?, que tenía la iglesia primitiva, que es nuestro modelo a seguir, indudablemente nuestro modelo a seguir. Y por no tener esa experiencia con Dios, esa relación que ellos tenían con Dios, no está cumpliendo con el objetivo de predicar el Evangelio a todo el mundo para que Cristo venga, como dice Mateo 24:14. Nosotros no necesitamos una iglesia apasionada, que sienta pasión por las almas. Necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo, que pueda vaciarse a sí misma para poder darle lugar a Dios, que pueda negarse a sí misma
para que pueda ser Dios lo primero en su vida. Y recuerden que la experiencia espiritual de la iglesia es la suma de la experiencia espiritual de cada uno de nosotros, porque la iglesia somos nosotros. Los templos, los edificios, las instituciones, los recursos son son herramientas que tiene la iglesia, pero la iglesia somos nosotros. Ojalá nosotros podamos evaluar nuestra condición. Yo te invito a que vos puedas orar y decirle a Dios: Señor, si algo no estoy haciendo, o si algo tengo que hacer para ser lleno del Espíritu Santo, por favor, que se cumpla la promesa, que se cumpla lo que dice Juan 16:8, de que el Espíritu Santo me tiene que venir a convencer. Obviamente, lo primero que me tiene que convencer es de pecado, de mis pecados y de la necesidad de la justicia, ¿sí? De la justicia de Cristo. Pero que podamos con toda sinceridad, y esto lo van a hacer los sinceros, porque el que no desea negarse a sí mismo, el que no desea hacer de Dios lo más importante en su vida, difícilmente hará esta oración, difícilmente pedirá que el Espíritu Santo lo convenza para poder saber qué decisiones tomar. Decisiones que también te va a ayudar a tomar el Espíritu Santo, porque no estamos solos ni siquiera para tomar decisiones. Hasta en eso el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Qué decisiones tomar para que realmente Dios sea parte de nuestra vida? Y no solamente parte, sea lo primero en nuestra vida, y podamos tener la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. Yo sé que esto es difícil. Pablo en Romanos 7 lo menciona de manera muy gráfica y es la experiencia que él mismo tenía. Él dice: el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Y esto lo dice Pablo en su condición de convertido y en su condición de persona llena del Espíritu Santo. Obviamente que las luchas están, pero no tenemos que dejar de luchar. Es más, hay muchos de nosotros, seguramente, no estamos luchando. Estamos entregados a una vida, digamos, en donde creemos en Dios, seguimos ciertas formas de la iglesia, de la religión, pero Dios no es ni de lejos lo primero en nuestra vida. Yo les invito a que ustedes puedan comenzar a luchar y a entablar esa lucha diaria a través de la cual nosotros podamos todos los días poner a Dios en primer lugar. A veces caeremos, no siempre saldrá como esperamos, pero no podemos vivir sin entablar esa lucha y tener esa experiencia. Dios los bendiga y ojalá esta sea nuestra experiencia.